Taller de proyectos 9, informe de tesis, capítulo 2, metodología, versión 2022. El capítulo 2, metodología, trata del diseño de la investigación. Contiene 5 ítems, 5 acápites. Primero tenemos el tipo de investigación, que es el diseño metodológico de la investigación. Luego tenemos las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, que corresponde al diseño de instrumentos para recabar información sobre el comportamiento del fenómeno de estudio. Luego tenemos la parte 3, que es el tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos, que tiene que ver con la operación de los datos, la manipulación de los datos específicos de la rama de la arquitectura y del urbanismo. Luego tenemos en el cuarto punto la presentación de los casos muestra, es el diseño muestral, ¿no? El diseño metodológico. Y en el quinto punto tenemos la famosa matriz de consistencia, que es una herramienta operativa para medir la consistencia lógica de la investigación. Y esto tiene que ver con el diseño operativo de nuestra investigación. El tipo de investigación, que es el diseño metodológico, contiene 3 fases: la revisión documental, el análisis de casos y la ejecución del diseño arquitectónico. Mientras que en las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos tenemos el diseño de los instrumentos de investigación. En este caso, en arquitectura solamente tenemos un solo instrumento, que es la ficha de análisis de casos. En cuanto al tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos, tiene que ver con la población insatisfecha, con el cálculo de la población insatisfecha y posteriormente con el dimensionamiento del objeto arquitectónico. Población insatisfecha y dimensionamiento son 2 fases o son 2 etapas que están íntimamente ligadas. Es la parte estadística, es la parte más matemática de toda la investigación que realizamos para la titulación. En el caso de la presentación de los casos muestra, hablamos de 2 casos nacionales y de 2 casos internacionales. Estos pueden ser construidos o proyectos de arquitectura. Metodología, tipo de investigación, como se comentaba anteriormente, tiene 3 fases. La investigación cualitativa para efectos de diseño de un objeto arquitectónico cuenta con 3 fases. La primera fase es la fase de la revisión documental. Se revisan documentos específicos de la disciplina arquitectónica como normatividad, bibliografía, referentes externos, guías, tesis y otros. El propósito es precisar el tema de estudio, profundizar la realidad problemática, determinar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en las componentes de la forma, la función, el sistema estructural y el lugar o entorno. Los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico son elementos descritos de modo preciso e inequivocable, que condicionan la propuesta o solución arquitectónica. Materiales, muestra de documentos, mínimamente 5 documentos entre libros, guías, normas, tesis, investigaciones, artículos. Luego pasamos a una segunda fase, es decir, después de haber hecho una correcta y profunda revisión documental, pasamos a una segunda fase que concierne al análisis de los casos. El análisis arquitectónico de los lineamientos técnicos de diseño en planos e imágenes. Propósito. El propósito es identificar los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en hechos arquitectónicos ya reales, construidos, para validar su pertinencia y funcionalidad en el mejor de los casos. De acuerdo a la realidad y de acuerdo a lo complicado que es encontrar hechos arquitectónicos ya construidos, siempre se abre la posibilidad de que en el mejor de los casos sean construidos, pero en el caso de que sea muy difícil conseguir casos construidos donde se hayan aplicado los criterios o los lineamientos que estamos buscando validar, entonces tenemos la opción de usar proyectos de arquitectura que aún no han sido construidos. Materiales: 4 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y representativos. Se identifican los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico y se elabora un cuadro resumen de validación de los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. Luego, después de tener los lineamientos técnicos ya validados, pasamos a una tercera fase, que es aplicar estos lineamientos. La tercera fase es la ejecución del diseño arquitectónico, en donde los lineamientos producto de esta investigación y producto de ese análisis de casos serán aplicados en el diseño arquitectónico en un entorno específico. El propósito es mostrar la influencia de aspectos técnicos en un diseño arquitectónico.
tipo de investigación, la mayoría de las tesis de arquitectura se basan en revisiones documentales, necesariamente no experimentales, son tesis cualitativas. En este caso, la primera fase corresponde a nuestra revisión documental, ¿no? Donde lo más importante es tener 5 referentes como mínimo, 5 normas, 5 leyes, 5 libros, 5 guías, 5 manuales, 5 tesis. En realidad, la primera fase que habla sobre la revisión documental se abre en 2 vertientes. El marco referencial, en donde va a estar siempre los referentes y luego las normativas. Dentro de eso vamos a tener que tener siempre 5 referentes y 5 normatividades. Pueden ser más, pero como mínimo eso es lo que se establece. La razón de tener esta recopilación de información es poder, a través de la lectura y el análisis de estos documentos, identificar los lineamientos técnicos de diseño. Para pasar a una segunda fase, en donde se seleccionan para analizar 4 casos como mínimo, se aplica un diseño de un instrumento que ya previamente se ha diseñado, se observan los lineamientos aplicados en los casos, se grafican también las cuestiones que se están observando como fenómenos en los casos analizados. Esto trae como consecuencia un resumen de lineamientos, una elaboración de lineamientos para luego aplicarlos, en donde en la tercera fase se aplicarán estos lineamientos en la idea rectora, sobre todo, específicamente en la idea rectora. Y se supone que si la idea rectora contiene los lineamientos producto de la investigación teórica, el desarrollo de esta idea rectora también los contendrán dentro del proyecto arquitectónico. En esta parte de metodología mostramos el instrumento de investigación que ya hemos dicho anteriormente que el único instrumento de investigación para esta investigación es la ficha de análisis de casos. Esta ficha de análisis de casos está estandarizada, debe ser usada por todos. Es una ficha que ya se usa en toda la facultad, sobre todo en la sede de Trujillo, usamos una ficha ya estandarizada que contiene las siguientes informaciones. Tiene una parte donde se colocan las cuestiones generales, las generalidades, como el nombre del proyecto, el proyectista, el área techada, el área del terreno, el año de diseño de construcción, el país, el área libre, los números de pisos. Para luego ir desmembrando el análisis de este caso entre las componentes de la arquitectura: análisis de función arquitectónica, análisis de forma arquitectónica, análisis del sistema estructural, análisis de relación con el entorno lugar. Dentro de la función arquitectónica lo que nos interesa saber es cómo están los accesos peatonales de ese caso analizado, los accesos vehiculares, cuántos son, por dónde son, cómo son. Describir cómo se generan los accesos y cómo se dan los accesos, tanto peatonales y vehiculares en el caso de análisis. La zonificación es otro dato importantísimo para poder entender cómo se comporta el objeto arquitectónico, cómo está zonificado, cómo está empaquetado, cómo son las relaciones funcionales en el caso de análisis. La geometría en planta. Es muy importante describir qué geometría se está usando para resolver la función. ¿Es una geometría euclidiana? ¿Es una geometría no euclidiana? ¿Es una geometría fractal, diferencial, elíptica, parabólica, hiperbólica? Es importantísimo precisar qué tipo de geometría se usa en planta para resolver la función arquitectónica. Las circulaciones, otro dato importantísimo. ¿Qué tipo de circulaciones y cómo están las circulaciones en el objeto de análisis? Tanto las en planta como las verticales, los núcleos de circulaciones verticales, las escaleras integradas, las escaleras de evacuación y los ascensores. Ventilación e iluminación, ¿cuáles son los sistemas que usa el objeto arquitectónico para resolver el tema de ventilación e iluminación normativa? Y la organización del espacio en planta, cómo está organizado de manera lineal, radial, agrupada, dispersa, etc., etc. En cuanto a la forma arquitectónica, es importantísimo revisar qué tipo de geometría en 3 dimensiones está usando el objeto analizado. Está usando paralelepípedos, está usando geometrías elípticas, parabólicas, hiperbólicas, fractalizadas, diferenciales o de Riemann, euclidianas. ¿Qué tipo de geometría está usando el objeto que es producto del estudio? ¿Qué elementos primarios de composición contienen? ¿Contiene línea, contiene plano, contiene volúmenes, una mezcla de estos? ¿En qué porcentaje los tiene? Los principios compositivos de la forma. ¿Qué principios se está usando? ¿Qué está aplicando? Hay penetración, hay sustracción, hay intersección, hay juxtaposición, hay jerarquía, hay tensión.
hay escala, hay proporción, hay ritmo, hay repetición, hay secuencia. ¿Cuáles son los principios compositivos que el objeto de análisis está mostrando? Proporción y escala, especificar correctamente y con precisión cómo se da la proporción y cómo se da la escala en el objeto o en la unidad de análisis. Análisis del sistema estructural. Nos conviene revisar cómo es el sistema estructural convencional que muestra el objeto. Es decir, cuál es el sistema dentro de las estructuras convencionales, de concreto armado, es albañilería confinada, qué luces está manejando, cómo está cubriendo las luces, son de 7 metros, de 8 metros, de 9 metros, de 10 metros, es aporticado tradicional, es pretensado, es postensado, ¿no? Está mostrando sistemas estructurales no convencionales, como por ejemplo sistemas de retículas, está mostrando sistemas, por ejemplo, como tensionadas, como sistemas neumáticos, como sistemas de vector activo, qué tipo de sistema estructural no convencional usa para resolver el tema estructural. Proporción de las estructuras, es importante aproximar el tamaño de las estructuras. Si bien es cierto, nosotros no calculamos, pero sí manejamos un tema de predimensionamiento y de equilibrio estructural. Pero es importante intentar describir y aproximarse al tamaño en proporción de las estructuras de estos objetos o de estas unidades de estudio. El análisis de relación con el entorno o lugar. El análisis acerca de las estrategias de posicionamiento, cómo está posicionado el volumen, cómo está emplazado el volumen, qué está usando, ménsula, está usando infiltración, está apoyado, qué tipo de relación hay entre el volumen y el terreno que lo recibe. Cabe precisar que este diseño de instrumento, esta ficha de análisis de casos, es estandarizada, todos usamos la misma ficha. Esta ficha es producto de información que proviene de la disciplina que nosotros manejamos. Por ejemplo, la función arquitectónica está basada en toda la bibliografía que profesan nuestros sílabos y que todo el mundo conoce de manera común. Por ejemplo, la función está basada en los libros de Newfer, Plazola, Francis Chin. El análisis de la forma estrictamente en lo que profesa Francis Chin, que es una de las bibliografías más importantes de todo estudiante de arquitectura. El análisis del sistema estructural está basado básicamente en el libro de Heino Engel, el libro blanco de las estructuras, sistemas estructurales para arquitectos. Y el análisis de relación con el entorno básicamente en la teoría modernista, en la teoría de la opinión, sobre la relación entre la arquitectura y su entorno que lo rodea. Metodología, tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos. En este acápite no se calcula absolutamente nada. Solo se describe, se informa, se declara cómo se tramitarán los datos y los cálculos urbanos arquitectónicos. Se debe explicar la metodología a usar específicamente en los cálculos a realizar para determinar el dimensionamiento y la envergadura. Para este efecto se realizará el cálculo de usuarios potenciales a partir de los datos obtenidos en la población insatisfecha de manera deductiva usando normas, estadísticas, guías, referentes, cuadros comparativos y otros. Se irá reduciendo el número hasta lograr obtener la cantidad máxima de personas que, por efecto de servicio ofrecido, ingresarán al objeto arquitectónico en la hora pico y en el día pico. En este punto no se hace ningún cálculo, solo se redacta, se describe cómo se va a proceder. Se enuncian las normas, se enuncian los reglamentos que se van a usar y todo el sistema que se va a usar para llegar a hacer los cálculos. Los cálculos se hacen en el capítulo de resultados y en el capítulo de dimensionamiento. Y también una parte de los cálculos se hacen en la etapa de introducción, en la etapa de población insatisfecha. Presentación de casos muestra, y este es un acápite nuevo que nace a partir de la promoción 2022. En esta sección se seleccionan y presentan los casos arquitectónicos que vamos a analizar. Estos deben ser análogos o equivalentes en función y complejidad al objeto arquitectónico que se va a diseñar. 2 casos tienen que ser mínimamente del ámbito nacional y 2 pueden ser del ámbito internacional. Pero ojo, del ámbito internacional con realidades parecidas a la nuestra. Eso es lo importante, porque en ese sentido, si escogemos casos internacionales que son realidades muy distintas a la nuestra, nos puede dar una visión no correcta del problema, un comportamiento no correcto del problema. Las fuentes de bases de datos para seleccionar los casos deben ser propios de la disciplina arquitectónica, como ArchiDaily, páginas web de arquitectos, tesis de proyectos u otros,
siempre y cuando la información cualitativa y gráfica sea relevante para poder hacer el análisis funcional, formal, estructural y de entorno. Los casos pueden ser construidos o no. Lo más importante es que contengan información gráfica relevante y clara, como planos, renders, modelados, etc. Y no pueden ser los mismos casos analizados en el curso de proyecto de tesis arquitectura, por la sencilla razón que estos fueron escogidos con otro objetivo y características distintas, salvo raras excepciones que serán refrendadas por la cátedra de turno. La selección y presentación de casos a analizar consta primero de una lista con los nombres de los casos seleccionados. Luego viene la presentación, la cual consta de una cara por cada caso. Cada caso tendrá una foto centrada en la parte superior y luego una redacción en 2 párrafos. El primer párrafo es para describir un breve resumen del caso anotando datos principales como el proyectista, el lugar, el año, el tamaño. Y el segundo párrafo es para justificar la razón de su elección. Finalmente, para culminar el capítulo 2, tenemos que elaborar la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es una herramienta operativa, no es una herramienta metodológica, es una herramienta operativa que nos permite a nosotros verificar la consistencia de la investigación, qué tan fuerte y lógica es la investigación. Por lo tanto, debe contener los siguientes datos. Debe contener el logotipo actualizado de la universidad, el nombre completo de la investigación en negro y en minúsculas, entre comillas, como encabezado. Luego tenemos el título de la investigación en mayúsculas, respetando los colores de texto que pide el Manual de Investigación 2022. Va la palabra primero, el enunciado cualitativo, que es propuesta de. Luego va seguido el objeto arquitectónico, un centro de educación superior musical con naranja, basado en verde, de color verde, que es el primer conector lógico. Criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo, que es la variable que se estudia en el curso de proyecto de tesis, que no se estudia en taller 9, en rojo. En la provincia de Trujillo 2022, que es el lugar y el año en morado. Va entre comillas y con mayúsculas. La matriz de consistencia debe contener la formulación o la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, la hipótesis de investigación, debe contener la variable de investigación, la justificación del objeto arquitectónico, la población insatisfecha y el diseño metodológico. En formulación va la pregunta de investigación, respetando los colores de texto que pide el manual, ¿no? Va primero el enunciado cualitativo, la pregunta, cuáles son los lineamientos de diseño arquitectónico, seguido de el conector lógico, el primer conector lógico en verde para el objeto arquitectónico en naranja, Centro de Educación Superior Musical, luego el segundo conector lógico en verde basado en, finalmente, la variable procedente del curso de proyecto de tesis de arquitectura, en rojo, criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo. Para finalizar con el lugar y el año. En la provincia de Trujillo, 2022, cerramos paréntesis. El objetivo de investigación no es otra cosa que la misma pregunta, pero cambiando el enunciado. Copiamos la pregunta al costado derecho, quitamos los signos de interrogación y en lugar de decir cuáles son los lineamientos, decimos determinar, que es un verbo importantísimo. Hemos hablado de los verbos que se pueden usar: determinar, elaborar, encontrar. Determinar los lineamientos de diseño arquitectónico es el enunciado cualitativo en negro, luego seguido de el primer conector en verde para un Centro de Educación Superior Musical, es el objeto arquitectónico en naranja, basado en segundo conector lógico, criterio geométrico de acondicionamiento acústico pasivo en rojo, que proviene de la investigación de proyectos de arquitectura, es la variable, en la provincia de Trujillo 2022, en morado, que es el lugar y el año. En cuanto a la hipótesis de investigación, también es lo mismo, es copiar el objetivo aquí y cambiar el enunciado. En lugar de decir determinar los lineamientos, en la hipótesis nos estamos respondiendo a la pregunta. Entonces, si la pregunta fue ¿cuáles son los lineamientos?, la respuesta es los lineamientos son. Los lineamientos de diseño arquitectónico, en negro, que es el enunciado cualitativo, para un primer conector en verde, conector lógico, Centro de Educación Superior Musical, en naranja, el objeto arquitectónico, basado en segundo conector lógico en verde, criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo, variable que proviene del curso de proyectos de arquitectura, en minúsculas y en rojo, en la provincia de Trujillo 2022, que es
el lugar y el año en morado. Coma, están expresados en los siguientes enunciados. Lineamientos en 3D. Y aquí vienen los 6 lineamientos finales de 3D, respetando los colores, el cuerpo de redacción y todo lo que exige la guía metodológica 2022. Por ahora, cuando estamos empezando la investigación, esto aún no se puede llenar porque no tenemos los lineamientos. Los lineamientos se colocarán cuando efectivamente ya existan los lineamientos aproximadamente en la semana 12 de clases. Por ahora simplemente se quedarán el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 anotados hasta que en la semana 12 ya existan esos lineamientos y vengan y se coloquen en la matriz de consistencia. La pregunta sí la podemos resolver, el objetivo también, la hipótesis, la primera parte sí, la segunda parte no, queda pendiente, el título sí se puede hacer, y luego viene la variable de investigación. En cuanto a la variable de investigación, se tiene que declarar que en este curso no se investiga la variable, que esa variable se investiga en proyecto de tesis de arquitectura y se cita, se menciona y se dice, la variable de investigación es importada de la investigación realizada en el curso de proyecto de tesis de arquitectura, se ha estudiado su comportamiento y cómo afecta el espacio arquitectónico en Barreto 2020, criterio geométrico de conocimiento acústico pasivo en el diseño de espacios pedagógicos de educación superior musical. En Trujillo 2020, tesis de grado, Universidad Privada del Norte. Esto es la cita de acuerdo a APA. Es decir, ustedes citan a la investigación que ustedes mismos han hecho en el curso de proyecto de tesis de arquitectura. Otra vez, a estas alturas todavía esa investigación no está culminada ni está publicada en su NEU todavía, porque no la terminan, recién la están empezando. Entonces, esto va a quedar siempre pendiente, quedarán puntos suspensivos, dejaremos el espacio ahí para que cuando esta investigación ya esté formalizada, eso puede ser allá por la semana número 10 o 11 de clases, entonces regresamos a la materia de consistencia y completamos, y ahí sí ya citamos nuestra investigación porque ya sabemos el título de la investigación y porque terminada el curso de proyecto de tesis de arquitectura se publicará en su NEDU para lograr el bachillerato. También hay que colocar que la injerencia en esta investigación es básicamente en el título, la pregunta de investigación, el objetivo de investigación, la hipótesis, lineamientos teóricos y lineamientos finales de diseño arquitectónico. Finalmente, debajo de este texto negro colocamos el nombre de la variable, es una variable independiente, cualitativa, y se coloca el nombre de la variable que se estudia en proyecto de tesis, criterios geométricos de acondicionamiento acústico pasivo. En la justificación del objeto arquitectónico, que es la parte de la justificación no numérica, en la justificación que tiene que ver con normas, con leyes, con ordenanzas municipales, con otros estudios, con investigaciones, con noticias, con otros autores, con entrevistas. Todas esas justificaciones, todos esos argumentos no numéricos van aquí, en la justificación del objeto arquitectónico. Pero es un párrafo en prosa y es un resumen de lo que uno coloca en el informe. Un resumen de eso se coloca aquí en la materia de consistencia. Lo mismo sucede con la determinación de la población insatisfecha. Se coloca solo la parte final, el resumen. La población insatisfecha, que es producto de la población futura específica menos la población actual abastecida, se reemplazan los datos y se coloca el número final de la población insatisfecha. También hay que colocar aquí algunas explicaciones de la leyenda. En cuanto a diseño, tipo de investigación y diseño metodológico, lo único que hay que decir es que la investigación es descriptiva, cualitativa y aplicada. Se divide en 3 fases. Primera fase, revisión documental. Segunda fase, análisis de casos. Y tercera fase, ejecución del diseño arquitectónico. Y no hay que escribir absolutamente nada más.